El armado político de Alberto es absolutamente impecable. La construcción que va haciendo con los gobernadores, con los sindicalistas, con las organizaciones sociales, le está dando una solidez a la coalición que era difícil imaginar hace un tiempo cuando se lo designó a Alberto. Ahora, los desafíos que hay del otro lado, los enemigos que hay del otro lado, los intereses en pugna que hay en el seno de Argentina, un país con enormes riquezas, en una región en disputa, son también grandes, mucho más grandes que lo que se pueda construir a nivel político. Hay algunos actores que trazan toda la línea política de las últimas décadas. Digo, yo recuerdo cuando Alfonsín tuvo una reunión con Magneto que le dijo: usted ya es un obstáculo, y lo echó. Él fue el que le puso la palabra hiperinflación en la tapa antes de que existiera la hiperinflación. Recuerdo cuando Menem contó los aprietos que sufrió de Magneto, cuando De la Rúa dijo que Magneto le puso a caballo, y tantas historias, todo lo que sufrió Cristina. Hoy Clarín no es solo Clarín, es Clarín con una serie de satélites que están alrededor de él, y hay todo un trabajo que se ha hecho sobre la cultura argentina que hace que puede haber no elegido a Macri, pero sin embargo hay un cambio cultural en la Argentina que hace que se piense de otra manera que como se pensó históricamente. Por ejemplo, mucha gente que defiende conceptos como los de la meritocracia. En este momento ha habido una derrota de Mauricio Macri, pero el relato de la derrota, el relato de lo que está ocurriendo en la política argentina, lo hacen los que perdieron. A diferencia de lo que sucede habitualmente, de cuando hay una batalla, el relato de la batalla lo hacen los ganadores. En este momento lo están haciendo los perdedores. Es decir, es Clarín, es La Nación, es Infobae, es Perfil. Ellos son los que están contando qué es lo que pasó. Y entonces no cuentan que lo que perdió, lo que fue derrotado en las urnas, es un proyecto neoliberal, sino que dicen que vamos de fracaso en fracaso, que es la herencia de los 70 años, o que es Macri, que es solo Macri, y no es un modelo el que perdió, como lo contaba el otro día Cristina. Eso es lo que está quedando subyacente en la sociedad. Un odio a Macri hacia una persona en particular, y no hacia una idea, hacia un proyecto, hacia una defensa de intereses. Es peligroso cuando el relato de un hecho está muy alejado del hecho. Porque los hechos políticos se construyen trazando una línea histórica, y esa línea histórica la están trazando ellos. A mí me parece que, por un lado, Alberto tiene una enorme habilidad en la construcción política, y por otro lado, a veces da la impresión de que desdeña un poquito la fuerza de los medios. Cuando él dice, a pesar de tener los medios en contra, ganamos. No, Alberto gana en el momento en que Macri llega a tener 5 millones de personas con hambre. Es decir, llega tarde ese triunfo. Macri jamás debió haber sido presidente, un hombre que fue condenado a 11 años por contrabando, que tenía causas por las cloacas de que era joven, por autopistas del Sol, 214 causas como jefe de gobierno, acusado de espiar a las familias del atentado de la AMIA. Jamás debió ser presidente. Y no solo llegó a presidente con el acompañamiento de los medios, sino que en 2017 revalidó, y eso lo envalentonó, y gracias a eso logró semejante desastre, logró semejante transferencia de recursos que generó el empobrecimiento de la sociedad, y generó cosas que no tienen solución, porque los pibes que crecieron en el hambre en estos años jamás desarrollarán su aparato cognitivo, porque los que se murieron por no comprar medicamentos no van a resucitar. Porque todo lo que se perdió en términos de investigación, de ciencia, de industria, está perdido. Entonces, se ganó, pero se ganó tarde. Para hacer cambios en una sociedad, hace falta lograr una hegemonía. Y esa hegemonía no es solamente la suma de gobernadores o de sindicalistas, sino lograr que la sociedad piense como piensa ese proyecto. Y para hacer eso, entonces, el relato lo tienen que hacer los ganadores y no los perdedores. Y son escasísimos los medios que defienden una idea de desarrollo nacional, de soberanía nacional, de distribución del ingreso, de igualitarismo. Son escasísimos. Los medios los tienen ellos. Y los pocos medios que quedan dando vuelta, va quedando en manos de los avivados de siempre, de los que llegan a último momento, de los que se acercan al campeón,
que son los primeros en rajar después, porque vinieron a hacer un negocio ocasional, porque no tienen convicciones, porque solo están tratando de hacer eso, de hacer un negocio. Tiene que tener, Alberto, una mirada de construcción de hegemonía dando la batalla cultural. El peronismo nunca se decidió a desarrollar medios de comunicación, a desarrollar toda una tarea cultural, desde los colegios, desde la cultura en general, que haga que la sociedad tenga un pensamiento similar al que propone. Hace falta un enorme poder para pelear contra el FMI, contra los intereses que hay sobre Vaca Muerta, contra todas las fuerzas que hay en Argentina. Y para eso se necesita que la población no esté en la foto de la elección nada más que a favor. Que se dé cuenta de que el proyecto que tiene que seguir es ese. Que no es que es mejor Cristina que Macri o Alberto. No es una cuestión de personas, es una cuestión de ideas. Dentro de 6 meses, 7 meses, de 8 meses, cuando la situación esté mal, cuando a la gente le cueste comprar la comida o las tarifas, cuando haya problemas, el culpable va a ser Alberto, ya no va a ser Macri. Si personalizamos la cosa, si no le hacemos entender a la población que esto es una cuestión de ideas, entonces el peronismo tiene que darse cuenta que tiene que invertir en eso, que tiene que invertir en dar la batalla cultural, que no es nada más que sumar buenos jugadores para ganar un partido, que los jugadores tienen que tener una idea y que esa idea tiene que calar profundo en la población. Para tener un proyecto de largo plazo, sustentable, que cambie las cosas, que ponga a Argentina y a su población en el lugar que se merece, hay que ganar la batalla cultural, hay que ser hegemónicos y para eso hay que tener una estrategia de cómo lograrlo. Eso me parece que está faltando.